Las 70 semanas de Daniel son una de las profecías más impresionantes y enigmáticas de toda la Biblia. Escrita hace más de 2500 años, esta revelación entregada al profeta Daniel no solo anunciaba el futuro del pueblo de Israel, sino que también apuntaba directamente a la venida del Mesías y a los acontecimientos del fin de los tiempos. En este video, vamos a descubrir cómo Dios reveló su plan perfecto a través de estas semanas proféticas, qué significado tienen para nosotros hoy, y cómo nos preparan para entender la fidelidad de Dios en la historia y en nuestra vida. Prepárate, porque lo que vamos a estudiar nos llevará a ver que la palabra de Dios se cumple con exactitud y que Jesucristo es el centro de toda profecía. ¿Dónde se encuentra la profecía de las 70 semanas en la Biblia? La encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Es parte de una oración y visión que Daniel recibe mientras intercede por Jerusalén. En este pasaje, el ángel Gabriel revela un plan profético que abarca desde el regreso del pueblo judío del exilio hasta la venida del Mesías y los eventos finales de la historia. ¿Qué significa la expresión 70 semanas? En la profecía, semanas no se refiere a semanas de días, sino a semanas de años. Cada semana equivale a 7 años. Por lo tanto, 70 semanas son 70 por 7 igual 490 años. Esta forma de contar ya se usaba en el pueblo judío, como se ve en Levítico 25 con los años sabáticos. ¿Por qué Dios revela esta profecía a Daniel? Daniel estaba orando y ayunando por la restauración de Jerusalén, que había estado en ruinas durante el exilio babilónico. Dios responde mostrándole no solo la restauración de la ciudad, sino un panorama mucho mayor, la obra redentora del Mesías y el futuro del pueblo. Esto demuestra que Dios responde a la oración revelando sus planes eternos. ¿Qué propósito tienen las 70 semanas según Daniel 9? El versículo enumera 6 propósitos. Terminar con la prevaricación. Poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. Traer la justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía. Ungir al Santo de los Santos. En resumen, el propósito es la redención completa de la humanidad a través del Mesías. ¿Qué significa desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén? Se refiere a un decreto real que permitió la reconstrucción de Jerusalén después del exilio. Históricamente, este decreto fue dado por el rey Artajerjes alrededor del año 445. A partir de ese decreto comienza el conteo de las 70 semanas. ¿Cómo se dividen las 70 semanas? El texto las divide en 3 partes. 7 semanas 49 años. 62 semanas 434 años. Una semana 7 años. Las primeras 69 semanas 7 más 62 igual 69 abarcan desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías. La última semana se relaciona con el tiempo del fin. ¿Qué sucede al final de las primeras 7 semanas? Los primeros 49 años 7 semanas abarcan la reconstrucción de Jerusalén en tiempos difíciles. El libro de Nehemías describe cómo, en medio de oposición y luchas, se logró levantar la ciudad y sus muros, cumpliendo esta parte de la profecía. ¿Qué representan las 62 semanas siguientes? Las 62 semanas 434 años se suman a las 7 iniciales para dar un total de 69 semanas 483 años. Este periodo apunta directamente a la llegada del Mesías. Según muchos estudiosos, este cálculo llega al tiempo del ministerio y muerte de Jesucristo, lo que muestra la precisión de la profecía. ¿Quién es el Mesías príncipe mencionado en Daniel 9? El Mesías príncipe es Jesucristo. La profecía anuncia que Él vendría después de las 69 semanas. Jesús, el ungido de Dios, entra en Jerusalén de manera triunfal, cumpliendo este anuncio profético con exactitud. ¿Qué significa que el Mesías será cortado después de las 69 semanas? La expresión será cortado se refiere a la muerte de Jesús en la cruz. El Mesías sería rechazado y crucificado, no por causa propia, sino como parte del plan de Dios para la redención. Esto cumple la misión de expiar la iniquidad mencionada en Daniel 9. ¿Qué sucede con Jerusalén después de la muerte del Mesías? Daniel 9 dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumplió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, tal como Jesús mismo había profetizado en Mateo 24. ¿Quién es el príncipe que ha de venir en Daniel 9?
Muchos intérpretes lo identifican como una figura futura, el anticristo, quien hará un pacto por una semana 7 años con muchos, pero lo romperá a la mitad. Otros lo relacionan con el Imperio Romano que destruyó Jerusalén. Sea como sea, señala tiempos de prueba y engaño antes del fin. ¿Qué significa confirmará un pacto con muchos por una semana? Se interpreta como un acuerdo político o religioso que marcará los últimos 7 años de la historia profética. El anticristo establecerá un pacto de paz, pero lo romperá a los 3 años y medio, trayendo persecución y abominación. ¿Qué es la abominación desoladora mencionada en Daniel 9? Es un acto de profanación en el templo de Dios. Históricamente, se vio un anticipo con Antíoco Epífanes, que contaminó el templo. Proféticamente, Jesús la menciona en Mateo 24 como un evento futuro, asociado con el anticristo en los tiempos finales. ¿Por qué es tan importante esta profecía para los cristianos? Porque confirma la exactitud de la palabra de Dios, muestra que Jesucristo es el Mesías prometido y nos da una visión clara del futuro. Es una señal de que Dios tiene el control de la historia y que su plan se cumplirá. ¿Cómo se relaciona esta profecía con el Evangelio? La profecía muestra que el sacrificio de Jesús no fue un accidente, sino parte del plan eterno de Dios. El Mesías fue anunciado con siglos de anticipación, y su muerte trae expiación y justicia eterna, cumpliendo el corazón del Evangelio. ¿Qué aplicación práctica tiene para nuestra vida? Nos recuerda que Dios cumple lo que promete. Así como se cumplió la venida de Cristo, también se cumplirá su segunda venida. Debemos vivir en santidad, fe y esperanza, sabiendo que la historia no es un caos, sino un plan divino en marcha. ¿Qué relación hay entre las 70 semanas y el Apocalipsis? La última semana 7 años guarda una conexión con el periodo de la gran tribulación descrita en Apocalipsis. En ambos libros se habla de un tiempo de engaño, persecución y juicio, seguido por la victoria final de Cristo. ¿Qué enseña esta profecía sobre el carácter de Dios? Revela que Dios es soberano sobre la historia, fiel a sus promesas y justo en su juicio. También muestra su amor al enviar al Mesías para expiar los pecados. Es un Dios que gobierna los tiempos y las naciones. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante esta profecía? Nuestra respuesta debe ser doble. Fe en Jesucristo como el Mesías anunciado y cumplido. Esperanza y preparación para su regreso, viviendo con fidelidad y proclamando su palabra. Las 70 semanas no solo son un misterio profético, son un llamado a la santidad y a la confianza en Dios. Las 70 semanas de Daniel constituyen una de las revelaciones más impresionantes de toda la Escritura, y no solo porque nos abren un panorama profético que abarca siglos, sino porque nos muestran con claridad que Dios gobierna sobre la historia y que su plan redentor en Jesucristo se cumple con exactitud. Cuando Daniel estaba orando y ayunando, confesando los pecados de su pueblo y suplicando misericordia para Jerusalén, el Señor respondió con una visión que iba mucho más allá de lo que el profeta esperaba. Él pedía por la restauración de su ciudad, pero Dios le mostró un plan que incluía la restauración de toda la humanidad a través del Mesías. Eso nos enseña que, cuando oramos, Dios no solo responde a nuestra petición inmediata, sino que puede mostrarnos algo más grande, su propósito eterno. El ángel Gabriel vino a Daniel y le habló de un tiempo determinado, 70 semanas decretadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. Aquí descubrimos que Dios no deja las cosas al azar, sino que marca tiempos, establece periodos y cumple cada detalle. El lenguaje de las semanas es simbólico y profético, no habla de semanas de días, sino de semanas de años. Cada semana equivale a 7 años, y en total suman 490 años. Este número no es casualidad, porque nos recuerda los ciclos sabáticos y jubilares que Israel conocía bien, tiempos de reposo, restauración y liberación. En otras palabras, Dios estaba diciendo, he señalado un tiempo perfecto en el que traeré redención, justicia y plenitud. La profecía enuncia 6 propósitos divinos: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Cada uno de estos objetivos encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Él vino para acabar con el dominio del pecado, no por medio de una reforma externa, sino a través de su muerte en la cruz y su resurrección gloriosa. Él expió nuestra iniquidad, cargando sobre sí nuestros pecados, y abrió un camino de justicia eterna. Además, en él se cumplieron las profecías, y en su glorificación podemos ver al Santo de los Santos ungido para siempre.
Esto nos recuerda que nuestra fe no se basa en ideas humanas, sino en la obra consumada de Cristo, quien cumple todo lo que Dios había anunciado siglos atrás. El pasaje nos habla también de un punto de partida, la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ese decreto histórico, dado por Artajerjes, fue el inicio del conteo profético. Esto nos enseña que la palabra de Dios no está desconectada de la historia, sino que se cumple en medio de reyes, naciones y acontecimientos reales. El Señor interviene en lo concreto, no en lo abstracto. Así también en nuestra vida, sus promesas no son ideas vagas, sino realidades que se cumplen en el tiempo señalado. A veces no entendemos los plazos de Dios, pero debemos confiar en que cada promesa llegará a su cumplimiento en el momento exacto, porque Él es fiel. El ángel divide las semanas en 3 periodos, 7 semanas, 62 semanas y una última semana. En las primeras 7 semanas se reconstruiría la ciudad y la historia nos muestra que así sucedió bajo Nehemías, en tiempos de gran oposición. Aquí aprendemos que la restauración siempre enfrenta resistencia, pero con la ayuda de Dios se logra levantar lo que estaba caído. Quizá en nuestra vida también experimentamos tiempos de reconstrucción, volver a levantar la fe, restaurar relaciones, sanar heridas del pasado. No será fácil, pero si Dios ha prometido restaurarnos, nada podrá impedir que su obra avance. Luego vienen las 62 semanas, que junto con las 7 anteriores suman 69 semanas, es decir, 483 años. Este periodo nos lleva directamente al Mesías príncipe. Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios se cumple con precisión matemática. Varios estudiosos han calculado este tiempo y muestran que concuerda con la aparición de Jesucristo en la historia, con su ministerio y su entrada triunfal a Jerusalén. Esto nos recuerda que no seguimos un mito, sino a un Señor que vino en el tiempo exacto anunciado por los profetas. Dios no se atrasa ni se adelanta, envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Daniel 9:26 dice que después de las 62 semanas, el Mesías sería cortado, es decir, entregado a la muerte. Jesús fue rechazado, crucificado y aparentemente vencido, pero en realidad estaba cumpliendo el plan eterno de salvación. Qué maravilloso es ver que nada tomó a Dios por sorpresa, la cruz estaba anunciada siglos antes. Para nosotros esto significa seguridad, aunque en la vida pasemos por momentos oscuros, Dios sigue teniendo el control y transformará el dolor en victoria. La profecía también anuncia que después de la muerte del Mesías, la ciudad y el santuario serían destruidos. Esto se cumplió en el año 70, cuando los romanos arrasaron Jerusalén. Jesús mismo lo había profetizado, no quedará piedra sobre piedra. Esto nos enseña que la incredulidad y el rechazo a Dios traen consecuencias. Pero también nos recuerda que nuestra esperanza no está en templos hechos de manos, sino en Cristo mismo, quien es el verdadero templo, la presencia de Dios entre nosotros. La última semana, la número 70, es la más debatida. Se menciona un pacto confirmado por una semana, y que a la mitad será roto, trayendo la abominación desoladora. Muchos lo relacionan con el tiempo del fin, con el surgimiento del anticristo y la gran tribulación descrita en Apocalipsis. Lo cierto es que esta última parte nos señala hacia adelante, recordándonos que aún hay cosas por cumplirse. Para el creyente, esto no debe ser motivo de miedo, sino de esperanza, porque sabemos que después de la prueba viene la victoria final de Cristo. En medio de tanta precisión profética, hay un mensaje central que no podemos perder, todo apunta a Jesús. Él es el Mesías esperado, el que fue cortado por nosotros, el que puso fin al pecado y trajo justicia eterna. Las 70 semanas no son solo un calendario profético, son la historia de nuestra redención. Cada semana, cada número, cada detalle converge en la cruz y en la gloria del Hijo de Dios. Por eso, nuestra mirada debe estar fija en Él, no en cálculos ni en especulaciones, sino en la certeza de su obra y en la esperanza de su regreso. Aplicar este mensaje a nuestra vida es vital. Nos invita a vivir en fe, confiando en que Dios tiene todo bajo control. Nos anima a esperar con paciencia, sabiendo que su tiempo es perfecto. Nos llama a la santidad, porque si Él terminó con el pecado en la cruz, no podemos seguir viviendo en lo mismo que Él ya venció. Nos exhorta a proclamar el Evangelio, porque el tiempo avanza y el cumplimiento de las promesas de Dios se acerca. Hoy podemos descansar en la fidelidad de Dios. Así como cumplió con exactitud la primera venida de Cristo, cumplirá también su segunda venida. Nada de lo que Él ha dicho quedará sin realizarse. El mismo Jesús que fue cortado volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras tanto, somos llamados a vivir en confianza, en obediencia y en expectativa.
Que esta profecía no quede para nosotros solo como un enigma de números, sino como un recordatorio del amor de Dios que interviene en la historia. Él marcó los tiempos, envió a su Hijo, y nos asegura que pronto volverá. Como dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que vivamos con la seguridad de que nuestra vida también está en sus manos, y que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Señor Dios Todopoderoso, hoy me acerco a ti con un corazón humillado y agradecido, reconociendo que tú eres el Dios que gobierna sobre la historia, el que fija los tiempos y las estaciones, el que levanta reyes y los derriba. El que anuncia desde el principio lo que sucederá al final. Tú eres el Dios eterno, aquel que reveló a tu siervo Daniel las 70 semanas, no como un simple misterio numérico, sino como una manifestación gloriosa de tu fidelidad, de tu justicia y de tu plan perfecto de redención para tu pueblo. Padre Celestial, como Daniel, quiero doblar mis rodillas y levantar mi voz en súplica. Él oraba confesando los pecados de su nación, y yo vengo hoy delante de ti confesando mis pecados y los de mi generación. Hemos pecado contra ti, Señor, hemos quebrantado tu ley, hemos endurecido el corazón, y muchas veces hemos preferido nuestros propios caminos antes que tus mandamientos. Perdónanos, Señor, porque hemos buscado respuestas en los hombres y no en ti, hemos confiado en nuestras fuerzas y no en tu poder, hemos ignorado tu voz que nos llama al arrepentimiento. Pero en medio de nuestra debilidad, tú, oh Dios de misericordia, nos has mostrado tu fidelidad. Cuando Daniel oraba, tú enviaste al ángel Gabriel con una palabra que iba más allá de la restauración de Jerusalén, tú revelaste que vendría el Mesías, el ungido, aquel que pondría fin al pecado y traería justicia eterna. Gracias, Señor, porque en Jesucristo se cumplen tus promesas. Gracias porque en la cruz Él fue cortado, no por sí mismo, sino por amor a nosotros. Gracias porque su sangre preciosa expió nuestra iniquidad y abrió para siempre un camino de reconciliación contigo. Señor Jesús, mi corazón se postra delante de ti en adoración. Tú eres el Mesías príncipe anunciado desde la antigüedad. Tú entraste en Jerusalén como el rey humilde montado en un pollino, cumpliendo las Escrituras. Tú fuiste rechazado por los hombres, pero escogido y precioso delante del Padre. Tú fuiste el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y en tu sacrificio se cumplieron los propósitos eternos revelados a Daniel. Oh Cristo amado, hoy proclamo que en ti terminó la prevaricación, que en ti se puso fin al pecado, que en ti hay justicia perpetua, y que toda profecía encuentra su sí y su amén. Padre Santo, al meditar en las 70 semanas, reconozco que mi vida también está en tus manos, medida no por azar, sino por tu soberanía. Tú conoces mis días, tú marcas mis tiempos, tú diriges mi historia. Ayúdame a confiar en que cada momento de mi vida está bajo tu control, así como lo estuvo la historia de Israel y la venida de Cristo. A veces me impaciento, Señor, porque quiero ver tu obra cumplida rápidamente, pero hoy entiendo que tu tiempo es perfecto y que nada sucede antes ni después de lo que tú has decretado. Enséñame a descansar en tu fidelidad, a esperar con paciencia, y a caminar en obediencia mientras llega el cumplimiento de tus promesas. Dios eterno, la profecía habla también de juicio, de desolación, de abominación. Y no puedo ignorar que tu justicia es tan real como tu amor. Perdónanos cuando tomamos a la ligera tu santidad. Perdónanos cuando pensamos que tus advertencias son solo palabras sin peso. Tú has mostrado que cumples tanto tus promesas de bendición como tus juicios de corrección. Por eso hoy me presento delante de ti, no confiando en mi justicia, sino en la justicia de Cristo, rogando que me limpies, que me guardes. Y que me fortalezcas para permanecer fiel en medio de un mundo que se aleja cada vez más de ti. Señor, al contemplar la última semana de Daniel, mi corazón tiembla y a la vez se llena de esperanza. Sé que habrá tiempos de engaño, de prueba y de persecución, pero también sé que tú reinas y que el final de la historia no está en manos del enemigo, sino en las tuyas. El anticristo puede levantar su voz, puede engañar a muchos, pero jamás podrá derrotar a tu iglesia. Tú has prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu pueblo, y yo me aferro a esa promesa. Cristo amado, tú eres mi esperanza. Así como viniste en el tiempo señalado, volverás otra vez en gloria y majestad. Que mi vida esté preparada para tu venida, que mi corazón no esté distraído en las cosas pasajeras de este mundo, sino que viva con la mirada puesta en lo eterno. Ayúdame a ser como aquellas vírgenes prudentes que guardaron aceite en sus lámparas, esperando al esposo con fidelidad. Que mi oración diaria sea, ven, Señor Jesús. Padre, te alabo porque tus planes son de bien y no de mal, porque todo lo que tú decretas tiene un propósito redentor.
Aún en medio de los juicios, tu misericordia se manifiesta. Aún en medio del dolor, tu gracia sostiene. Y en medio de la incertidumbre, tu palabra nos da seguridad. Hoy renuevo mi confianza en ti, y proclamo que aunque el mundo se sacuda, aunque las naciones se alteren, aunque los reinos se levanten y caigan, tú permaneces para siempre, y tu palabra es verdad. Señor, quiero aprender de Daniel, que en medio del exilio no dejó de orar, no dejó de buscar tu rostro, no dejó de clamar por su pueblo. Haz de mí un intercesor fiel, que no solo piense en sus necesidades, sino que se levante a clamar por su familia, por su iglesia, por su nación. Levanta en este tiempo hombres y mujeres que, como Daniel, estén dispuestos a doblar sus rodillas y a mantenerse firmes en integridad, aunque todo a su alrededor les presione para ceder. Padre, gracias por tu palabra que ilumina, que consuela y que nos prepara. Gracias por Jesucristo, el centro de toda profecía, el cumplimiento de todas las promesas, la esperanza de todas las generaciones. Gracias por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos da fuerza para permanecer fieles en medio de la prueba. Y gracias porque tú has escrito nuestra historia en tus manos, y en ti tenemos un futuro glorioso. Hoy termino esta oración con un corazón confiado. Tú eres el Dios que decretó las 70 semanas, el que cumplió la venida del Mesías, el que permitió la cruz y la resurrección, y el que cumplirá también la segunda venida de Cristo. Nada ni nadie puede frustrar tu plan. Por eso, aunque no entiendo todos los detalles, aunque hay misterios que superan mi mente, decido descansar en tu fidelidad. Me aferro a tu palabra, me entrego a tu voluntad, y espero en tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Mesías cortado y resucitado, el Rey que ha de venir, elevo esta oración. Amén. Hemos visto que las 70 semanas de Daniel no son solo una profecía antigua, sino una revelación viva que apunta directamente a Jesucristo y a la fidelidad de Dios en la historia. Todo lo que él anunció se cumplió con exactitud, y lo que aún falta también se cumplirá en su tiempo perfecto. Por eso, más que temer al futuro, debemos estar confiados en las promesas de nuestro Señor. Que esta enseñanza nos anime a vivir preparados, con la mirada puesta en Cristo, el Mesías anunciado, el Salvador que ya vino y que pronto volverá en gloria. Recordemos siempre que la palabra de Dios nunca falla, y que cada profecía es un recordatorio de que Dios tiene el control. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides darle like, compartirlo con alguien más, y suscribirte para seguir recibiendo contenido bíblico que edifique tu fe. Y sobre todo, que la gracia de Jesucristo y la esperanza de su venida llenen tu corazón cada día. Dios te bendiga.